Marie-Julie Jenny, una mística francesa, hizo una serie de profecías notables en los años previos a su muerte, muchas de las cuales aún no se han conectado completamente con los acontecimientos contemporáneos. Es posible que algunas de sus predicciones ya hayan ocurrido, pero su conexión con sus ideas sigue inexplorada. Otros, sin embargo, apuntan claramente a acontecimientos futuros que aún se desarrollarán en los años venideros. Sus profecías están llenas de sombrías advertencias, no solo para la Iglesia sino para el mundo en su conjunto. Uno de los aspectos más impactantes de sus predicciones es su visión detallada de los Juegos Olímpicos de París 2024, un pronóstico que a muchos les resulta difícil de creer pero que sigue siendo inquietante por su especificidad. Hace más de un siglo, Marie-Julie previó que Estados Unidos caería en desgracia ante Dios, provocando como resultado desastres catastróficos. Sus palabras resuenan con una precisión inquietante cuando se las considera junto con otros eventos proféticos. El 13 de mayo de 1917, en el pequeño pueblo de Fátima, Portugal, 3 niños pastores experimentaron una aparición milagrosa de la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de Fátima. Durante este evento, a los niños se les confiaron 3 secretos, 2 de los cuales fueron revelados al público en los primeros años posteriores a la visión. El primer secreto revela una visión aterradora del infierno, acompañada de la sombría predicción de que 2 de los niños, Jacinta y Francisco, morirán pronto. El segundo secreto fue una profecía de la Segunda Guerra Mundial, que proporciona detalles sobre su momento y su devastación. El tercer secreto, sin embargo, se mantuvo en secreto durante décadas. Nuestra Señora había implicado a Lucía, uno de los niños, para que lo revelara al público en 1960. Sin embargo, el Vaticano decidió retenerlo, y no fue hasta el 13 de mayo de 2000 que el tercer secreto finalmente fue revelado. Sin embargo, mucho antes del evento de Fátima, Marie-Julie Jenny, una monja francesa, ya había pronunciado una profecía que refleja los mensajes de Fátima, así como las visiones de varios clarividentes. La sincronicidad entre estas voces proféticas ha permitido la corroboración mutua, profundizando aún más la intriga en torno a sus predicciones. A Marie-Julie también se le concedieron una serie de visiones, donde la Virgen María le reveló muchas verdades profundas y misteriosas. Exploraremos estos secretos con más detalle más adelante, pero por ahora, centrémonos en una profecía que parece particularmente relevante para un evento significativo, aunque controvertido, que se está desarrollando en el mundo de hoy. El 17 de diciembre de 1881, Marie-Julie informó que la Virgen María le había advertido que la era del pecado había comenzado y que muchas madres se volverían indiferentes ante la difícil situación de sus hijos inocentes. En aquel momento, esta profecía no se entendió fácilmente. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 que su verdadero significado se hizo evidente. Durante este período, varias naciones europeas, incluidas Francia, Alemania e Italia, comenzaron a legalizar el aborto, una práctica que se alineaba claramente con la advertencia de la profecía sobre la indiferencia de las madres hacia sus hijos. Marie-Julie había predicho que las transgresiones de la humanidad contra Dios pronto provocarían un severo castigo divino. Inicialmente, estos castigos se dirigirán a Francia, antes de extenderse finalmente por todo el mundo. Muchos podrían preguntarse por qué Francia sería la primera en recibir tal castigo. La respuesta puede estar en los acontecimientos que rodearon la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, que incluyeron una serie de símbolos controvertidos y anti-Dios. Uno de los momentos más llamativos fue una escena en la que una reina con poca ropa y un cantante desnudo recrearon el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, de una manera considerada blasfema por muchos. Además, la ceremonia de clausura incluyó una diosa sin cabeza con las alas rotas, una cruda representación de la desilusión y la decadencia espiritual. Estos actos, realizados ante una audiencia global, fueron vistos como violaciones flagrantes contra lo divino, reflejando los mismos pecados que Marie-Julie había previsto. Según las profecías de Marie-Julie, el mundo enfrentará castigos terribles como resultado de sus ofensas contra Dios.
En varias ocasiones, describió escenarios apocalípticos, incluidos terremotos catastróficos, huracanes devastadores, pérdidas generalizadas de cosechas y plagas que se propagarían rápidamente por las naciones. También habló de un fenómeno escalofriante, una lluvia de sangre que duraría 7 semanas, un acontecimiento simbólico y horrendo que marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Quizás lo más aterrador de todo es que Marie Julie pronostica 3 días de oscuridad que envolverían la Tierra. Si bien la duración de estas calamidades seguía siendo incierta, ella tenía claro que los castigos serían implacables, dejando el planeta desolado y devastado. Según sus visiones, 1/3 de la población mundial perecerá y la mitad de la población francesa será aniquilada. La destrucción sería tan amplia que los encuentros con otros seres humanos se volverían raros, un reflejo de la profunda despoblación que soportaría el mundo. Aunque estos acontecimientos proféticos puedan parecer abrumadoramente sombríos, las visiones de Marie Julie no terminaron en desesperación. De hecho, ofreció un rayo de esperanza en medio de la devastación. Ella previó que después de que pasaran las lluvias del fuego del infierno, aparecerían señales en los cielos, anunciando una nueva era. Se levantará un rey santo, marcando el comienzo de un reino divino en la tierra. Si bien los detalles que rodean a este rey santo no se revelan completamente en sus profecías, las imágenes que pintó sugieren que este gobernante no se limitaría a una sola nación o región, sino que reinaría sobre el mundo entero, trayendo paz, justicia y prosperidad divina. Orden a una humanidad quebrantada y sufriente. Por lo tanto, si bien el camino por delante puede estar plagado de pruebas, la visión de Marie Julie de un mundo restaurado ofrece la promesa de redención y esperanza para las generaciones futuras. Después de sobrevivir a las desgarradoras tribulaciones del gran castigo, la humanidad experimentará un profundo despertar, marcado por un retorno a la sencillez y a una fe renovada y sincera. Después de estas pruebas, las divisiones entre las diferentes denominaciones religiosas desaparecerán y personas de todos los ámbitos de la vida se unirán en un avivamiento para Dios. El mundo, marcado y limpiado por las consecuencias de su pasado, encontrará el camino de regreso a la verdad a medida que los corazones y las mentes se transformen. Profundicemos en lo que Marie Julie Jenny, la mística francesa, profetizó sobre Francia, una nación con un papel único y fundamental en la historia del cristianismo. Francia, como primer país en abrazar el catolicismo, recibió privilegios y responsabilidades especiales. Fue elegido para defender la Iglesia y preservar la verdadera fe a través de los siglos de persecución y herejía. Sin embargo, con el tiempo, Francia vaciló. Rechazó su monarquía divinamente ordenada y se desvió de su misión sagrada. Como resultado, Marie Julie predijo que Francia, como nación más ricamente bendecida, sería la primera en sufrir las consecuencias de los pecados colectivos de la humanidad. A partir de ahí, los castigos se extenderán al resto del mundo, una reacción en cadena provocada por el fracaso de Francia en honrar su sagrado llamamiento. Marie Julie describió los acontecimientos catastróficos que azotarían a la nación, con especial énfasis en la devastación que envolvería a sus ciudades más grandes. París ardería, Marsella sería devorada por el desastre y muchas ciudades serían azotadas por violentos terremotos que las harían desmoronarse en el olvido. La desesperación se apoderaría de la gente, creyendo que el mundo había llegado a su fin. Por todas partes habrá derramamiento de sangre, choque de armas y lamentos de blasfemia. Las fuerzas del mal, desenfrenadas y desenfrenadas, llevarían a la corrupción definitiva del mundo, y si Dios no interviniera, incluso los justos flaquearían y sucumbirían al pecado. Las palabras de Marie Julie sirven como advertencia de que solo la intervención divina podría detener esta decadencia moral. La Santa Iglesia, profetizó, debe triunfar, pero lo hará en medio de la traición y el sufrimiento provocados por los pecadores. Uno de los aspectos más aterradores de las profecías de Marie Julie es su descripción de los 3 días de oscuridad, un período en el que fuerzas infernales se desatarían sobre la tierra para ejecutar la retribución divina contra los enemigos de Dios. Esta crisis, dijo, estallaría repentinamente y sin previo aviso, y los castigos llegarían en rápida sucesión, uno tras otro. Durante estos 3 días de oscuridad, el mundo estaría cubierto de una negrura espesa y antinatural. Truenos y relámpagos caerían con tal intensidad que aquellos sin fe perecerían solo de miedo.
La tierra aparecerá desolada y llena de terror, mientras que el infierno mismo se desatará sobre el mundo. Las advertencias de Marie Julie fueron precisas. Ella aconsejó que durante los 3 días de oscuridad no se abriera ninguna ventana, porque mirar a la tierra provocaría la muerte instantánea. El color del mundo durante este tiempo de castigo sería tan horrible que cualquiera que lo vislumbrara no sobreviviría. El cielo, predijo, ardería en fuego y la tierra misma se partiría. En medio de esta devastación, los fieles se aferrarán al cirio bendito, que será la única luz que iluminará sus hogares. Sin embargo, para aquellos que se habían alejado de Dios, ni siquiera esta vela brillaría, ya que los malvados quedarían en completa oscuridad espiritual y física. Las profecías de Marie Julie se extendieron más allá de estos eventos cataclísmicos para incluir sucesos específicos que ella presenció en sus éxtasis, incluido el ascenso y la caída de naciones e individuos. El 15 de septiembre de 1879, predijo la caída del Transvaal, y solo 2 años después, el 15 de septiembre de 1881, predijo con vívidos detalles la muerte de Mélanie Calvat, la vidente de la Salette, que ocurrió ese mismo año. En 1904, profetizó la erupción del monte Pelée en Martinica, a pesar de encontrarse en aquel momento a medio mundo de distancia. También predijo la guerra de Transvaal, anunciando que se produciría después de la muerte de la reina Victoria en 1901. Estas predicciones, hechas años antes de que ocurrieran los acontecimientos, fueron sorprendentes por su precisión. Marie Julie también previó la muerte del conde de Sambour, último descendiente directo de la Casa Real Borbónica de Francia. Sus profecías se extendieron incluso al papado, ya que predijo que se elegiría un papa del Adriático para suceder al Papa León XIII. Este papa, dijo, gobernaría en el espíritu de Cristo pero no reinaría por mucho tiempo. Increíblemente, cuando se reunió el cónclave papal, favoreció al Papa Pío X, quien sirvió durante más de 31 años, cumpliendo la predicción de Marie Julie. También previó la pérdida de Argelia a manos de los franceses, el sufrimiento de sus sacerdotes y las 2 guerras mundiales que asolarían el mundo en el siglo XX. Marie Julie recibió la promesa divina de que viviría para presenciar el comienzo de los castigos y, de hecho, vio el estallido de la Segunda Guerra Mundial antes de su muerte en 1941. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su muerte se convirtieron en uno de los aspectos más desconcertantes de toda su vida profética. Nuestro Señor le había prometido que moriría un viernes, pero ella falleció un martes. Dado su historial de predicciones precisas y los muchos milagros que se le atribuyen, esta discrepancia ha llevado a muchos a preguntarse por qué no murió como prometió. Algunos creen que no hubo ningún error en la profecía y que la promesa de una muerte en viernes se cumplió de manera inesperada. Durante uno de sus éxtasis, a Marie Julie se le mostró un cáliz místico colocado sobre su cabeza. Ella hizo una petición inusual para llevarse este cáliz cuando fuera enterrada. Nuestro Señor respondió, esconderé mi corazón debajo de este velo, y vivirá en tu corazón. Tu corazón latirá como antes. Tu amor nunca disminuirá, no olvidarás mi nombre. Debajo de la tabla del ataúd, el aliento de vida de mi corazón será trasplantado dentro de la tumba. Este críptico intercambio sugiere un profundo significado espiritual, uno que trasciende la interpretación literal de su muerte. Es posible que su muerte el 4 de marzo de 1941 no haya sido un verdadero fallecimiento sino una transición mística, con su alma entrando en un estado de profunda comunión espiritual. Quizás la muerte de Marie Julie no fue muerte en el sentido tradicional, sino más bien un profundo éxtasis espiritual tan profundo que parece muerte para quienes la rodean. También es posible que su penitencia final fuera permanecer en un estado parecido a la muerte dentro de su ataúd, cumpliendo la promesa de su muerte un viernes, aunque de una manera que desafía el entendimiento terrenal. De todos modos, el misterio de sus últimos días solo se suma al enigma de su extraordinaria vida y sus profecías, dejando a muchos reflexionando sobre el profundo significado de sus palabras y acciones a medida que continúan desarrollándose en el mundo de hoy. El verdadero día de la muerte de Marie Julie sigue siendo un profundo misterio, velado a los ojos de su familia y amigos. Este enigma solo se suma a la naturaleza extraordinaria de su vida y sus profecías.
Auténtica mística, siguió siendo fuente de maravillas divinas incluso después de su muerte. Muchos milagros, que desafían toda comprensión humana y explicación científica, ocurrieron después de su muerte, afirmando su autenticidad como visionaria y testimonio del poder duradero de sus dones espirituales. Un milagro notable ocurrió 8 meses después de su muerte en 1878, cuando Marie Julie profetizó que el Papa Pío IX sería elevado a una santidad incomparable que protegería a Roma de calamidades inminentes. En el momento de su profecía, Pío X ya estaba en proceso de ser canonizado oficialmente. Su beatificación por el Papa Juan Pablo II en 2000 y el reconocimiento de sus virtudes cumplieron la predicción de Maria Julie. Esta previsión milagrosa fortalece la creencia de que sus dones proféticos fueron en verdad inspirados divinamente. Las profecías de Marie Julie sobre su corazón también tienen un profundo significado. Se le había mostrado que, cuando su cuerpo fuera exhumado, se descubriría que su corazón aún latía, una señal extraordinaria de intervención divina. Esto, como muchos aspectos de su vida, se entiende no solo como una revelación simbólica o espiritual, sino también como un milagro tangible que se revelará en tiempos futuros. Marie Julie Jenny nació en Coyol el 12 de febrero de 1850, en el pueblo de Blain en Bretaña, Francia. A una edad temprana, su familia se mudó a una pequeña cabaña en la aldea de La Fraude, al noreste de Blain, donde pasará el resto de su vida. Marie Julie, la mayor de 5 hermanos, provenía de una familia de campesinos humilde y devota. Sus padres no sabían que su hija se convertiría en un alma elegida, a la que se le otorgarían gracias divinas y la misión de difundir el amor de la cruz y el poder del santo sufrimiento. Desde muy joven, Marie Julie demuestra una piedad excepcional y un profundo anhelo espiritual. Su relación íntima con Dios, marcada por sus fervientes oraciones ante el sagrario, la llevó a convertirse en un alma víctima. Ofreció su vida en expiación por los pecadores, sufriendo no solo por su propia santificación sino también para ayudar a los demás. El plan del cielo para ella incluye advertir a la humanidad de los castigos venideros, al mismo tiempo que ofrece orientación sobre cómo prepararse espiritual y físicamente para las pruebas que se avecinan. Esto se alinea con las profecías recurrentes de un gran monarca, un gobernante santo, amado por el cielo, que restauraría la fe católica romana después de la persecución y la desolación. Esta figura se unirá a un pontífice de santidad angelical para guiar a los fieles en los últimos días antes de la llegada del Anticristo. La misión de Marie Julie, aunque cargada de inmenso sufrimiento, encierra en sí la promesa de un tiempo final de paz y triunfo tanto para la Iglesia como para el mundo. Esta paz futura no tendrá precedentes, será la mayor jamás conocida. Es un momento en que el mundo, después de soportar las tribulaciones más severas, experimentará la restauración divina, un renacimiento espiritual. El viaje espiritual de Marie Julie comenzó temprano en su vida. Cuando era niña, se sintió atraída por el tabernáculo de su iglesia local y escuchó una voz interior que le decía: «Quédate un poco más conmigo». Esta invitación a permanecer en la presencia de Dios se convirtió en el fundamento de su vida de oración y devoción. A menudo buscaba la soledad para meditar y profundizar su relación con Dios, pasando horas en oración. Su pureza de corazón y devoción finalmente la llevaron a unirse a la Tercera Orden de San Pedro. Francisco, que encarna los ideales de modestia, piedad y perfección espiritual. Los testigos relatan que recibió la Sagrada Comunión con tal devoción angelical que parecía como si el cielo mismo estuviera presente con ella. En 1873, a la edad de 23 años, María Julia cayó gravemente enferma. Estaba al borde de la muerte cuando Nuestra Señora se le apareció, ofreciéndole curación pero también preguntándole si aceptaría soportar los mismos sufrimientos que su hijo. María Julia, en su humilde obediencia, aceptó esta vocación, ofreciéndose como alma víctima para reparar los pecados del mundo. El 15 de marzo del mismo año, Nuestra Señora se apareció una vez más preguntando si María Julia todavía estaba dispuesta a sufrir. Sin dudarlo, afirmó su compromiso, y con ello, las agonías de la pasión comenzaron a manifestarse en su cuerpo.
El 21 de marzo de 1873, las 5 llagas, los primeros signos de los estigmas, aparecieron en su cuerpo, marcándola como una de las almas elegidas que soportaría físicamente el sufrimiento de Cristo. Su sufrimiento no terminó ahí. El 5 de octubre de 1873 le fue colocada la corona de espinas en la cabeza. El 25 de noviembre apareció en su hombro la herida que marcaba el lugar donde nuestro Señor cargó su cruz. Con el paso de los meses, aparecieron más heridas en su cuerpo, cada una de las cuales representaba un aspecto diferente de la pasión de Cristo. El 6 de diciembre aparecieron en su espalda las marcas del azote de la flagelación, y el 12 de enero de 1874 aparecieron las heridas en sus muñecas, donde había sido atado Cristo. 2 días después, apareció una nueva herida en su corazón, seguida de más marcas de azote en sus piernas, tobillos y antebrazos. Cada manifestación de estas heridas ocurrió en etapas, marcando su cuerpo como un testimonio vivo del sufrimiento de Cristo. El 20 de febrero de 1874 apareció una nueva herida en el dedo anular de su mano derecha, signo de su desposorio místico con nuestro Señor. Este anillo esponsal, en sangre, simboliza su unión con Cristo, quien la había elegido como su esposa espiritual. Los estigmas más extraordinarios, sin embargo, aparecieron el 7 de diciembre de 1874, cuando una cruz y una flor se manifestaron en su pecho, acompañados de una extraordinaria fragancia que llenó el aire. Este evento fue tan milagroso que sorprendió a todos los que lo presenciaron. 3 días después, el 25 de junio de 1875, nuestro Señor le prometió a María Julie que pronto le revelaría los secretos del cielo de una manera que dejaría al mundo asombrado. Él le asegura que estos secretos serán revelados al mundo y que su poder y amor se manifestarán a través de ella. 3 días después de esta promesa, él le dijo que a través de ella se realizarían mayores milagros que los vistos a través de San Pedro. Margarita María Alacoque, la gran vidente del Sagrado Corazón. Estos acontecimientos marcaron solo el comienzo de una vida llena de revelaciones divinas, sufrimiento y el cumplimiento de profecías que siguen resonando en los corazones de los fieles de hoy. La vida de Marie Julie, llena de misterio y propósito divino, nos ofrece un poderoso recordatorio de las profundas verdades espirituales que se encuentran más allá del mundo visible, instándonos a permanecer fieles y esperanzados incluso frente a la tribulación. La misión espiritual de Marie Julie y los acontecimientos notables que rodearon su vida solo se profundizaron con el tiempo. En 1876, ocurrió un momento decisivo cuando San Francisco de Asís se le apareció presentándole una piedra blanca, símbolo de la gran piedra angular para la santa obra de la cruz que pronto comenzará en La Fraude, su casa. Se le dio un nuevo nombre, María Julia del Crucifijo, Virgen de la Cruz, subrayando la profundidad de su vocación. Se le reveló que el alcance total de su misión no se realizaría hasta después de su muerte, cuando el libro místico se abriría 7 meses después. Este libro contendrá las revelaciones de la cruz, que, a través de su sufrimiento, traerá la salvación a innumerables almas. Sus estigmas y experiencias místicas comenzaron a llamar la atención de la Iglesia. A principios de la década de 1870, Monseñor Fournier, el obispo local, inició una investigación sobre sus fenómenos sobrenaturales y asignó al Dr. Imar Gar, un respetado profesor de medicina, para examinar su estado. Los hallazgos de Gar confirman la autenticidad de sus heridas. Concluyó que sus estigmas no fueron autoinfligidos ni el resultado de ninguna causa natural, sino de un origen verdaderamente sobrenatural. Las heridas sangraban regularmente, especialmente los viernes, y el dolor intenso se sentía especialmente el Viernes Santo. Estas señales físicas eran evidencia clara de su unión con el Cristo sufriente. Las experiencias de sufrimiento físico y estigmas de Marie Julie no fueron acontecimientos aislados. A menudo estaban advertidos, característica compartida por muchos místicos. Por ejemplo, el Día de Todos los Santos de 1884, nuestro Señor prometió envolverla en un manto de luz, lo que se cumplió en la fiesta de la Inmaculada Concepción de ese diciembre. Esta manifestación de luz divina fue presenciada por su familia, mientras un rayo de luz irradiaba de las heridas de sus manos. Junto a los estigmas, María Julie sufrió diversas enfermedades físicas y tormentos inexplicables.
Dr. Gar observó estas agonías, que comenzaron en junio de 1880 y ocurrieron los lunes, martes y jueves, coincidiendo con sus éxtasis. Pudo predecir la naturaleza de su sufrimiento, una clara señal de su comprensión mística. En diciembre de 1880, predijo una transformación radical de sus sentidos. Perdería la capacidad de hablar un martes, poco después se quedaría sorda y perdería la vista. Su lengua se volvió inamovible y su boca permanecía cerrada por períodos, aunque podía hablar brevemente durante momentos intensos de sufrimiento. Su vida, marcada por pruebas físicas y espirituales tan extremas, continuó apuntando a su misión como alma víctima, ofreciendo reparación por los pecados del mundo y preparando a la humanidad para el triunfo venidero de Cristo. Ella reveló misterios de importancia divina a la Iglesia, ofreciendo ideas y advertencias para las generaciones futuras. En febrero de 1881, después de recuperarse de una enfermedad, nuestro Señor volvió a preguntar a María Julia si estaba dispuesta a sufrir más por la salvación de las almas. Sin dudarlo, ella accedió, conociendo cada prueba que enfrentaba para el plan mayor de salvación. Su sufrimiento se vio agravado por los ataques del diablo, que buscaba descarrilar su misión y causarle daño espiritual. Desde el momento de recibir los estigmas, Nuestra Señora había advertido a María Julie sobre las intensas pruebas espirituales que acompañarían su misión. En abril de 1874, Nuestra Señora le aseguró que nunca sería abandonada, pero inmediatamente después, el diablo lanzó un feroz asalto. Atacó físicamente a Marie Julie, cubriendo su cuerpo de moretones y cortes que nunca se infectaron, un testimonio del poder protector de la gracia divina. También destruyó sacramentales, como rosarios y crucifijos, y derribó imágenes sagradas de las paredes, en un intento de debilitar su fe. Cuando estas tácticas fracasaron, el diablo recurrió a medidas más engañosas, apareciendo como un hermoso joven y ofreciendo tentaciones de riquezas y curas. Marie Julie, sin embargo, se mantuvo firme y rechazó las ofertas del diablo. El diablo, en su frustración, se disfrazó de ángeles o santos en un intento de engañar a Marie Julie. Sin embargo, ella siempre estuvo alerta, probando cada aparición para garantizar su autenticidad. Podía discernir los engaños del diablo por su incapacidad para hacer un acto de amor por el Sagrado Corazón o por notar imperfecciones en la supuesta aureola del santo o en la representación de la cruz en sus vestiduras. En una ocasión, el diablo apareció como un sacerdote, con la esperanza de engañarla haciéndole creer que era un visitante terrenal. Sin embargo, Marie Julie inmediatamente vio a través del disfraz y notó que faltaba la cruz en la estola del sacerdote. En otro caso, el diablo intentó envenenarla, obligándola a tragar sustancias nocivas, pero fue milagrosamente protegida. En un momento, el diablo incluso le metió un frasco de veneno en la boca, pero solo después de un poderoso exorcismo por parte de su director espiritual, el padre David, pudo abrir la boca y expulsar el veneno. Estos brutales ataques, aunque horribles, solo fortalecieron su determinación. Ofreció cada prueba como medio de sacrificio por la salvación de las almas. La interferencia del diablo llegó incluso a impedirle recibir la Sagrada Comunión. Cuando el diablo le cerraba la boca, el padre David se paraba frente a ella con el Santísimo Sacramento, esperando que el diablo la liberara, lo cual finalmente hizo. En ocasiones, Marie Julie rociaba agua bendita sobre el diablo, obligándolo a retirarse. Los éxtasis de Marie Julie eran frecuentes y extraordinarios. Durante esos momentos, a menudo era insensible al dolor físico, no reaccionaba cuando la pinchaban con alfileres, la quemaban o la exponían a luces brillantes. Su cuerpo ocasionalmente levitaba y podía distinguir entre objetos bendecidos y no bendecidos. Si un objeto estaba bendecido, lo veneraba besándolo. Si no lo fuera, se negaría a honrarlo. Un caso particularmente sorprendente ocurrió durante un éxtasis de pasión el 18 de octubre de 1877, cuando Marie Julie detuvo su representación mística del Vía Crucis para pedir una imagen de San Pedro. Francisco, un sacerdote visitante, le regaló la imagen, pero ella se negó a venerarla. Tras una inspección más detallada, el padre David se dio cuenta de que la imagen no estaba bendecida y la hizo bendecir de inmediato. Solo entonces lo veneró. Sus dones sobrenaturales se extendieron también a su conocimiento de las reliquias sagradas.
Cuando se le presentaba una reliquia, a menudo podía identificarla sin información previa. Por ejemplo, cuando se le mostró un fragmento de la lanza que atravesó el costado de nuestro Señor, ella inmediatamente lo reconoció y confirmó que contenía un pedazo de su corazón. Esta reliquia todavía está en posesión de la familia Mares de la Frère. A través de estas continuas pruebas, fenómenos extraordinarios y revelaciones divinas, el papel de Marie Julie como alma víctima permanece inquebrantable. Continuó ofreciéndose para la salvación de los demás, su fe inquebrantable y su obediencia a la voluntad de Dios sirvieron como testimonio perdurable de su misión. Cada aspecto de su vida apunta a su extraordinario viaje espiritual y su compromiso profundo y duradero con el plan divino para la salvación de la humanidad.